La noche era fresca e inquietante. Las antorchas crepitaban con el viento y en el valle, bajo las murallas de la ciudad, se extendían cadenas de hogueras. La reina Isabel contemplaba las oscuras torres y pensaba en los largos años de viaje que la habían llevado hasta esa costa. Sabía que antes del amanecer muchas cosas podían cambiar, pero la decisión ya estaba tomada. El libro de la Guerra de los 100 años debía cerrarse. Me complace dar la bienvenida a todos los que escuchan esta historia. Por favor, indiquen desde dónde están viendo este vídeo y escríbanlo en los comentarios. Les deseo una agradable escucha y una tranquila atención a los detalles que conforman el panorama completo. El campamento se extendía en un arco uniforme. Las tiendas de los caballeros estaban más cerca de los estandartes. Más lejos estaban las tiendas de los sirvientes y los carreteros. Junto a las hogueras se secaba la ropa, hervía el caldo y se afilaban los cuchillos. Por la noche se oía toser, susurrar a los guardias y de vez en cuando ladrar a los perros. Al amanecer se despertó un escribano llamado Hernando. Su tienda era modesta, pero en ella había una caja con pergaminos y una estrecha cartera de cuero, donde guardaba cuidadosamente un medallón, un disco delgado, con un dibujo grabado en forma de media luna. Le habían dicho que era una baratija, pero a menudo notaba cómo los ancianos se quedaban mirándolo y luego cambiaban de tema. El capitán Diego de Castro llegó al campamento. Despreciaba a las personas sin título y consideraba que las negociaciones alargaban el tiempo y le restaban gloria. Le entregó a Hernando un paquete y le dijo a través de un intermediario que la reina necesitaba una traducción clara de las cartas de la ciudad. El paquete resultó ser grueso. Contenía notas en árabe, sellos, listas de cereales y armas, así como una carta sin firmar. Hernando se sentó, desplegó los papeles y sintió que le temblaba la mano. En la carta se repetía un nombre que solo conocía por los susurros de su difunta madre. Era un nombre sencillo y poco común, y junto a él había un símbolo en forma de media luna, similar al dibujo de su medallón. Tradujo las cartas al mediodía y se las llevó al tesorero. Este le dijo que esperara. Ese día, una caravana de artesanos y comerciantes se acercó al campamento y les dejaron pasar por las barreras tras registrarlos. Entre ellos, había una mujer con un sencillo velo. Llevaba una cesta con jarras y pidió que la dejaran pasar para ver a los cocineros. La dejaron pasar porque la vajilla de barro del campamento siempre se rompía y todos necesitaban jarras. Hernando se fijó en que ella miraba su medallón y sintió que su mirada no era casual. La mujer le dijo al guía que el dibujo le recordaba el escudo de una familia del barrio de los alfareros. El guía se lo tradujo en un castellano tosco y Hernando pidió que dejaran a la mujer cerca de la cocina. Le parecía que así estaría más tranquilo, pero ya comprendía que estaba comenzando lo que tanto tiempo había evitado. Al atardecer, la reina mandó a buscarlo. Le preguntó qué respondían desde la ciudad. Hernando le resumió: allí discuten, esperan, negocian y temen. Parte de los guerreros quieren resistir hasta el final. Otra parte pide que se abran las puertas por el bien de sus familias. La reina encargó mantener una delicada correspondencia, en la que cada palabra actuaba como una estaca en tierra blanda. Señaló que en las cartas había diferentes tipos de letra, lo que ayudaba a comprender el equilibrio de fuerzas. Hernando asintió y se llevó los pergaminos. A la salida, el tesorero lo llamó. Le informó de que se había retrasado el pago de los salarios y que el descontento iba en aumento, lo que significaba que cualquier provocación podía echar por tierra el plan. El tesorero dijo que había oído hablar de las cajas con regalos, que a menudo se traían en esos momentos, y ordenó que no se aceptaran cofres ajenos sin inspeccionarlos.
Por la noche, trajeron un cofre al campamento. Lo trajo un hombre bajito con una capa raída. Aseguró que llevaba una alfombra hecha a mano para la reina y se refirió a una carta supuestamente firmada por el consejero de la ciudad. El cofre se colocó bajo un toldo y se cerró con llave. El guardia de turno anotó la hora y sonrió. Lo consideró parte del regateo habitual. Sin embargo, por la mañana, del cofre emanaba un olor agrio. Los inspectores quitaron la tapa. Dentro había una alfombra. Debajo de ella, unos rollos y un recipiente plano con un líquido espeso. El recipiente tenía un tapón de arcilla al que estaba unido un tubo delgado. El hombre del manto ya había desaparecido y el guardia se puso pálido. Recordó las palabras del tesorero y dio la alarma. Desplegaron la alfombra. Allí encontraron un plano del campamento de asedio, marcado con carbón, y en una esquina las señas de identidad de las personas del séquito de la reina. El cofre casual se convirtió en una amenaza silenciosa. Comenzó un breve thriller cotidiano. Todos sabían que un solo paso en falso arruinaría una semana de negociaciones. Llamaron a Hernando. Examinó el esquema y vio unas pequeñas marcas cerca del manantial. Comprendió que alguien estaba marcando el camino para una incursión nocturna. El tesorero ordenó que se retirara el cofre y se escondiera la alfombra. Llevaron con cuidado el recipiente al foso y lo vaciaron cuando se dieron cuenta de que dentro había aceite agrio que se inflamaba con una chispa. Al atardecer, se extendió el rumor de que había traidores en el campamento. El capitán Diego andaba sombrío, destacaba a los centinelas a caballo y aseguraba a todos que era hora de cerrar las negociaciones con la espada. Miraba a Hernando como a un intruso y repetía que su trabajo obstaculizaba la causa. Al día siguiente, la mujer de las jarras volvió a la cocina. Se llamaba Fátima. Pidió que le dieran los fragmentos rotos para mezclar una nueva composición de arcilla. Hernando se acercó y le preguntó a través del cocinero si recordaba el símbolo de la media luna con 3 puntos. Al cocinero le sorprendió que un hombre con una simple capa hablara árabe con fluidez. Fátima respondió que ese símbolo pertenecía al taller de su hermano, que había desaparecido muchos años atrás en el camino hacia el norte, junto con una joven habitante de un pueblo fronterizo. Hernando sacó el medallón. Fátima palideció. Dijo a través del cocinero que su hermano tenía uno igual. A Hernando se le secó la garganta. Se dio cuenta de que llevaba muchos años llevando en el pecho la mitad de su árbol genealógico. El parentesco oculto salía lentamente a la superficie. Fátima añadió que su hermano tenía la costumbre de cometer un pequeño error en el diseño y lo señaló en el medallón. Este detalle unió definitivamente los cabos. Regresó a la tienda y se sentó durante mucho tiempo sobre las cartas. En un viejo pergamino encontró una nota que decía que un maestro con ese nombre regentaba una imprenta en el barrio de los alfareros. El pergamino era antiguo, pero mencionaba a una hija nacida el año en que nevó mucho en el norte. Hernando recordó las historias de su madre sobre el invierno que rompió los tejados. Ahora veía cómo se entrelazaban lo personal y lo político. Ante él, no solo se encontraba la tarea de traducir, sino también la elección, reconocer la conexión y arriesgarse, o fingir que no había entendido nada. Por la noche, la reina reunió a un pequeño grupo. Se habló de pan, agua, turnos de guardia, obligaciones y hipotecas. El tesorero abrió el cuaderno y mostró que sería difícil contener a los soldados hambrientos y cansados. Era necesario encontrar dinero urgentemente para pagar parte del salario. De repente, dejaron entrar en la tienda a un hombre vestido con un abrigo oscuro y cuidadosamente forrado. Se llamaba López de Segura. Era comerciante de lana
y tenía almacenes en las grandes ciudades. Se le miraba con recelo por su origen y sus conexiones, que no todos consideraban limpias. Lope propuso tranquilamente saldar la deuda con las monedas más cercanas, con la garantía de los futuros ingresos. El tesorero frunció el ceño. El capitán Diego sonrió, pero la reina miró la lista de números y dijo que comprobaría las condiciones. Lope añadió que el dinero podría estar en el campamento antes del amanecer, ya que la caravana estaba cerca. Sonó como un redoble de tambor. Resultó ser un benefactor inesperado, y de su decisión dependía el tono de toda la semana siguiente. Los días se sucedían. Llegaban cartas de la ciudad. Uno de los escribas del otro lado describía la escasez de grano y las disputas entre las familias. Hernando respondía con fórmulas tranquilas que le permitían salvar las apariencias. Fátima traía jarras de vez en cuando y se informaba de las noticias. Contó que en la ciudad había una puerta secreta junto al viejo acueducto que había construido su padre. Esa puerta podía servir a los defensores para salir por la noche, pero también podía permitir que la gente saliera de la ciudad en pequeños grupos si cundía el pánico. Hernando comprendió el valor de esta información. No corrió a buscar al capitán, sino que acudió al tesorero, porque sabía que las malas noticias en manos de una persona impulsiva traerían desgracias. El tesorero le pidió que guardara silencio y se lo comunicó a la reina. Decidieron reforzar las guardias en el arroyo, pero sin hacer cambios ruidosos. Los rumores sobre el cofre no cesaban. Pronto trajeron otra cosa al cobertizo: un largo fardo de tela, en cuyos dibujos se escondían palabras. Hernando las vio y comprendió que eran pistas para aquellos que estaban dispuestos a romper las negociaciones. Recogió cuidadosamente el fardo, prendió fuego al borde y esperó a que las cenizas se esparcieran. A la mañana siguiente, alguien dejó una cesta con pan junto a la cocina. Los panaderos se alegraron, pero uno de los ayudantes notó un olor extraño. Revisaron la cesta y encontraron debajo del pan unas finas burbujas con un compuesto inflamable. Una nimiedad cotidiana se convirtió de nuevo en una amenaza. En el campamento se comentaba cada vez con más frecuencia que alguien era capaz de cambiar de aspecto y pasar por los puestos de control sin obstáculos. Los guardias comenzaron a anotar a todos los que entraban y salían. El capitán Diego exigía un asalto. La reina se mantuvo firme en las negociaciones, porque conocía el precio de la sangre. En esos días apareció un chico llamado Martín. Era mozo de cuadra, acarreaba agua y limpiaba cascos. Su tarea parecía insignificante, y los bromistas solían enviarlo a hacer recados a las filas más lejanas para reírse de su cansancio. Pero Martín corría mucho y conocía los senderos. Cuando hubo que entregar urgentemente una carta a la tropa vecina y traer la respuesta antes de la puesta del sol, todos se encogieron de hombros. Martín cogió una bolsa de cuero, se ajustó las correas y desapareció entre la maleza. Regresó al poco tiempo cubierto de polvo y entregó el recibo con 3 marcas. Su ruta resultó ser la más corta de todas, porque sabía dónde estaban los vados poco profundos y donde los arbustos no enganchaban la ropa. Este pequeño detalle salvó el día, porque de la respuesta dependía cómo colocar las guardias en el arroyo. A partir de ese momento, dejaron de considerar a Martín un niño inútil. Se convirtió en esa persona subestimada que en el momento adecuado asume una responsabilidad importante. Las cartas de la ciudad se volvían cada vez más nerviosas. Las partes discutían sobre las llaves, los rehenes y el lugar donde se depositarían las lanzas. Una vez, llegó una nota sin sello. En ella se decía que un grupo de jóvenes guerreros impetuosos estaba preparando una audaz incursión y que uno de los hombres del campamento real les estaba ayudando.
El tesorero comenzó a revisar las listas. El sospechoso era un escribano de la tienda auxiliar. Se llamaba Esteban. Le encontraron unas botas inusualmente limpias, aunque supuestamente había estado acarreando agua toda la noche. Esteban aseguró que la lavandera las había lavado, pero nadie había visto a la lavandera en ese momento. Lo apartaron de sus funciones. El capitán Diego volvió a insistir en el uso de la fuerza bruta. La reina dijo que era necesario aclarar la situación. De lo contrario, la sangre acabaría con el acuerdo. Hernando no durmió esa noche. Escuchaba los pasos de los guardias y prestaba atención al sonido del agua en el arroyo. Pensaba en su madre, en el medallón y en Fátima. Le parecía que tenía en la palma de la mano un hilo invisible y que si tiraba de él, el nudo se apretaría y si lo soltaba, todo se desmoronaría. Al amanecer, se acercó al arroyo y vio a Fátima con una red. Estaba recogiendo los restos para secar la arcilla. Fátima le contó que en la ciudad estaban dispuestos a aceptar las condiciones, pero temían que alguien rompiera la rendición por fama. Pidió que durante los primeros días tras la rendición, las mujeres y los niños pudieran salir en grupos sin ser registrados de forma brusca. Hernando prometió transmitir la petición, y esa promesa se convirtió para él en un compromiso personal. Ese mismo día, se produjo un nuevo nudo en el campamento. López de Segura trajo el dinero. Dejó las bolsas sobre la mesa del tesorero. Parte de los oficiales se marcharon satisfechos. Al atardecer, las filas del campamento se calmaron y los susurros sobre el cofre se acallaron. López se convirtió en una persona peligrosamente útil. Esto no le gustaba al capitán Diego, que consideraba que los comerciantes no debían dirigir la guerra. Diego comenzó a vigilar a López. Mientras tanto, Martín, a quien se le había encargado llevar notas breves entre las tiendas, le trajo a Hernando una cinta que se le había caído accidentalmente. En la cinta había una extraña inscripción. Hernando comprendió que se trataba de signos convenidos que intercambiaban los hombres de Esteban y los que esperaban la salida nocturna. Se lo mostró al tesorero. Esteban fue puesto bajo vigilancia en una tienda alejada. Antes del amanecer, llegó la respuesta de la ciudad. Escribían que estaban dispuestos a entregar las llaves a condición de que se respetara la vida y el honor de quienes depusieran las armas. La reina respondió de forma breve y clara. Fijó el día y el lugar. Ese día, como estaba previsto, se alineó a la gente en el claro junto al arroyo. Las banderas estaban cuidadosamente apoyadas en los mástiles. Los oficiales comprobaron los sellos. Fátima, escondida en la sombra del carro, observaba cómo se unían las líneas de vida de su ciudad y del campamento enemigo. Martín se mantuvo junto a Hernando y esperó la señal. Cuando comenzó el proceso, un hombre salió corriendo de la fila más lejana y se lanzó hacia el arroyo. Intentaba enviar una señal a los suyos. Martín se le adelantó. Alcanzó al fugitivo y lo derribó sobre la hierba. Los guardias llegaron a tiempo y le ataron las manos. Martín se quedó de pie junto a él y parpadeó, sin saber qué iba a pasar ahora. En ese momento, el miedo recorrió las filas como una ola, pero la reina no alzó la voz, simplemente hizo un gesto para que continuaran. Las llaves se pasaban una tras otra, y cada una de ellas sonaba suavemente, como un clavo contra una piedra. La gente contaba los manojos y comprobaba las marcas. El sol se elevaba lentamente. El acuerdo se basaba en una disciplina estricta y en la confianza en las palabras escritas en el pergamino. Cuando todo terminó, la reina ordenó que las mujeres y los niños que quisieran marcharse pudieran atravesar el campamento hacia el valle. Ordenó que se colocaran jarras de agua a lo largo del camino. Fátima estaba de pie junto a él, y por primera vez en muchos días no apretaba los dedos.
Hernando se quitó el medallón y se lo mostró. Ella dijo que sabía dónde había una antigua marca de media luna en la pared de la ciudad. Acordaron encontrarse en la puerta cuando fuera seguro. Por la noche, cuando el campamento bullía con conversaciones en voz baja, Lope se acercó a la tienda de Hernando. Le dijo que había oído hablar del medallón y del parentesco. Le ofreció su ayuda. Dijo que podía organizar el regreso de algunos artesanos a las ciudades vecinas, si estos aceptaban nuevos trabajos. Hernando comprendió que esa propuesta podía salvar a las familias. Le dio las gracias y le dijo que se lo comunicaría. En ese momento, el capitán Diego escribía un informe y pensaba en cómo justificar la gloria perdida del asalto. Anotó que su consejo había sido rechazado y que el comerciante Lope se había entrometido en los asuntos del ejército. Diego iba a escribir una queja, pero comprendía que el resultado de las negociaciones hablaba por sí solo. Al día siguiente, llegaron al campamento unos artesanos de la ciudad. Llevaban herramientas y pidieron un recibo en el que se les garantizara que no se las tocarían. Hernando redactó unos breves documentos en los que se estipulaba su protección. Los firmó todos y Martín le ayudó a repartirlos. Fátima trajo a 2 niños y a un anciano. El anciano vio el medallón de Hernando y dijo que recordaba a un joven que hacía muchos años llevaba uno igual y se había ido al norte con una chica. Hernando contuvo la respiración. El anciano describió la casa en la esquina de la calle de los alfareros, donde todavía se veía la marca de la media luna en la cornisa. Fátima accedió a mostrar ese lugar cuando lo permitiera la guardia. Los comisarios entraron en la ciudad y comenzó un recuento difícil, pero necesario, del pan, los graneros y las herramientas. La gente hablaba en voz baja porque las palabras demasiado fuertes podían herir. En ese momento, alguien intentó sacar de la ciudad un cofre con monedas. Lo detuvieron en la puerta del arroyo. Allí volvieron a encontrar tubos delgados con un líquido espeso, y los guardias comprendieron que la idea incendiaria aún no había muerto. La reina ordenó que la puerta se bloqueara con una piedra. Fátima estaba cerca y asintió. Dijo que, de lo contrario, habría nuevos brotes. Hernando anotó la orden y pensó en cómo un pequeño detalle cotidiano podía salvar muchas vidas. Los primeros días fueron difíciles, pero sin derramamiento de sangre. Martín comenzó a viajar con los comisarios y a ayudar en los cruces. Lo conocían por su nombre, aunque hasta hacía poco no lo habían notado en absoluto. López de Segura se fue al sur para abrir almacenes y trasladar a los trabajadores. El capitán Diego envió su carta. Hernando se tomó un día libre y entró en la ciudad junto con Fátima. Pasaron por el barrio de los alfareros, donde el aire olía a arcilla y agua. En la esquina de una vieja casa de piedra había una marca con forma de media luna. Fátima dijo que esa era su casa. Hernando tocó la piedra y sintió que se cerraba un largo círculo. La mañana del segundo día era clara y tranquila. La ciudad respiraba un silencio inusual, en el que se oía el chirrido de las puertas y el goteo del agua de los aleros. Hernando y Fátima subieron al tejado plano y contemplaron el valle. En el campamento estaban recogiendo las tiendas sobrantes, atadas con cuerdas. Los soldados apagaban las hogueras para no dejar rastro. La reina nombró nuevos administradores para mantener el orden tras la marcha del ejército. Sabía que el trabajo más importante no comenzaba el día de la entrega de llaves, sino después, cuando había que evitar que la gente se vengara y se sumiera en el vacío. Ese día llegó a la ciudad la noticia de que Esteban, que estaba bajo custodia, había desaparecido. Desapareció por la noche de la tienda donde estaba de guardia un recluta. Martín recordó que el recluta le había pedido una cuerda para arreglar el arnés y le había dado un cinturón fino.
Ahora, el cinturón había desaparecido. El tesorero frunció el ceño y el capitán Diego exigió que se registraran las casas más cercanas. La reina dijo que no se podía agobiar a los barrios con redadas repentinas. Ordenó que se bloquearan los caminos hacia el arroyo y que se colocara a personas tranquilas y atentas en los cruces. Martín pidió permiso para peinar él mismo la maleza, porque conocía cada arbusto. Le dieron 2 tiradores. Encontraron huellas junto a una vieja escalera de agua y un trozo de cinta rota, igual que la que tenía Esteban. El rastro se perdía junto a un baño abandonado. Mientras buscaban a Esteban, llevaron un paquete a la casa de Fátima. Lo dejaron en el umbral y se marcharon. Fátima llamó a Hernando. Él desató con cuidado el nudo y vio dentro una baldosa de cerámica con el mismo símbolo de la media luna, pero junto a él había un pequeño grabado en forma de punto que sobresalía del borde. Esta característica solo la conocían quienes trabajaban en el taller de su padre. En el paquete también había un trozo de pergamino con una breve frase. Decía que una persona de su clan aún estaba viva y esperaba junto a la pared norte, donde la sombra caía sobre la piedra rota. Hernando comprendió que podía tratarse de una trampa, pero también de una oportunidad para cerrar un asunto personal. No fueron solos, sino acompañados por un vecino anciano que conocía los lugares secretos donde se secaban los platos. Allí encontraron a un anciano con una capa gastada. Dijo que una vez había salvado a un joven que era perseguido y le había dado la mitad de un medallón. Contó que conocía a la madre de Hernando y que la había ayudado a huir a las tierras del norte. Así se reveló el parentesco oculto al que había aludido Fátima. El anciano mostró una marca en la mano que solo la familia podía conocer. Hernando no lo abrazó ni se arrodilló. Simplemente asintió con la cabeza, porque comprendía el valor de tal encuentro en una ciudad donde cada mirada ahora tiene peso. Al atardecer, llegaron a la ciudad rumores de un nuevo intento de sacar dinero a través del arroyo. Las patrullas capturaron a 3 personas. Uno de ellos informó con labios temblorosos que Esteban lideraba un pequeño grupo que esperaba la chispa. Esa chispa podía convertirse en un incendio que quemaría todo lo que habían logrado en una semana. El capitán Diego preparaba a sus hombres, pero la reina no quería una redada ruidosa. A través del tesorero, dijo que era necesario actuar con discreción. De lo contrario, cada patio se convertiría en un punto de fuego. Hernando recordó la alfombra con el programa de pasillos y el cofre. Propuso utilizar el mismo tipo de señales para sacar a Esteban a un lugar abierto. El tesorero estuvo de acuerdo. Martín repartió notas en los lugares donde solían reunirse los ayudantes de Esteban. En las notas se decía que la reunión decisiva estaba fijada en unos baños abandonados y que allí habría un caballo y dinero. La palabra dinero era un señuelo que solía funcionar para que se dieran prisa. Al anochecer, un hombre encapuchado se acercó a los baños. Martín estaba tumbado entre los arbustos y lo vio asomarse por las rendijas. El hombre dio un paso hacia la puerta y entonces los tiradores salieron de las sombras. Era Esteban. No lo golpearon. Lo llevaron ante el tesorero y le dieron una hoja en la que se escribía sobre la entrega de las llaves y la protección de los habitantes si deponían las armas. Esteban leyó y guardó silencio. Al final, dijo que no creía en el acuerdo, porque alguien como él siempre se queda en medio. El capitán Diego quería vengarse, pero la reina ordenó entregarlo a la Guardia Municipal para que lo juzgaran según el procedimiento establecido para los suyos. Esto se convirtió en una señal difícil, pero importante. El acuerdo se mantiene si ambas partes son responsables de su gente. Mientras tanto, se formó una larga cola en la puerta.
Las mujeres y los niños salían en grupos, y junto al camino había jarras con agua. Martín y otros 2 muchachos se aseguraban de que nadie empujara y de que dejaran pasar a los ancianos. Algunos hombres caminaban junto a ellos y llevaban fardos. La reina ordenó que nadie tocara su ropa y que se les dejara paso libre. Fátima acompañó a una viuda conocida con 2 niñas a través de la línea. Ella regresó a la ciudad porque sus hornos la esperaban, y una ciudad sin hornos muere. A los pocos días comenzaron las primeras obras en la ciudad. Los maestros repararon los arroyos, levantaron el canal y limpiaron los pozos. Lope regresó con su gente y trajo sacos de lana. Ofreció trabajo a quienes estuvieran dispuestos a irse a los nuevos asentamientos y construir talleres. Sus palabras despertaron desconfianza, pero él no discutió. Simplemente pagó un anticipo y dejó breves recibos. No era bonito, pero funcionaba. El capitán Diego seguía creyendo que el comerciante estaba jugando y se quejaba de él cada vez que tenía oportunidad. Sin embargo, el tesorero veía que el campamento estaba más tranquilo cuando había trabajo y pan. Un día, Fátima le pidió a Hernando que fuera a la vieja casa junto a la muralla. Allí había un escondite con moldes para cerámica y ella quería saber si se podían llevar al taller fuera de la ciudad. Levantaron la losa y encontraron no solo los moldes, sino también un libro envuelto en tela. El libro estaba en 2 idiomas. Era un manual de patrones y medidas, elaborado por su padre en los años en que aún comerciaba con el norte. En medio había una hoja con la mitad de un patrón que coincidía exactamente con el medallón de Hernando. No era un tesoro que hiciera perder la cabeza. Era el simple trabajo de toda una vida que unía la ciudad y el norte. Hernando comprendió que esa hoja podía convertirse en un puente, porque la artesanía sabe unir allí donde las palabras pesan. Propuso hacer una exposición de patrones en la puerta para mostrar a la gente que siempre había habido vínculos. Fátima aceptó y dijo que sabía cómo colocar las mesas con cuidado para que nadie resbalara ni rompiera nada. La exposición se celebró en un día tranquilo. La gente se acercaba, miraba los diseños y los comparaba con jarras y platos. Algunos traían sus propios trabajos y los comparaban. También venían soldados. Se quedaban a un lado y observaban en silencio cómo se repetía el diseño en diferentes objetos. Martín trajo un cubo de agua y roció el camino polvoriento para que no se levantara una nube de polvo. El capitán Diego se acercó a las mesas y observó durante mucho tiempo un símbolo. El tesorero señaló que, por primera vez en muchos días, la gente estaba junta, sin decirse palabras desagradables. La reina pasó por allí y comentó en voz baja que eso era lo correcto. Después de la guerra, la gente aprende a fijarse en el trabajo y no en el miedo. Pero la paz es frágil si debajo de ella se esconden viejas deudas. Esa misma noche, llegó la noticia de que en una casa a las afueras habían encontrado un haz de flechas y vasijas de brea. El propietario de la casa aseguró que eran restos de los antiguos dueños. Por la noche, la casa se incendió. Los vecinos gritaban. El agua salpicaba en los abrevaderos. Martín y los arqueros sacaban a los niños, y Fátima sacaba los moldes para que el fuego no consumiera el taller. Apagaron la casa. Por la mañana, hubo gente que dijo haber visto una sombra. El capitán Diego volvió a exigir una redada. La reina dijo que había que presionar a los que tenían los paquetes de flechas. Nombró a un representante que pudiera tomar decisiones rápidamente sobre el terreno. Esa persona fue Hernando. Su discreta habilidad para unir a las personas resultó más útil que las órdenes estridentes. Fue un punto de inflexión en el que una persona sin título obtuvo el derecho a decidir
porque demostró su destreza con hechos. Hernando comenzó con medidas sencillas. Colocó una mesa cerca de la puerta, extendió los pergaminos y llamó a quienes sabían contar. Todos los que sacaban a la luz las flechas y los cacharros recibían un recibo y protección contra los registros. La gente sacaba de sus escondites objetos antiguos y peligrosos y los entregaba, porque veían que no se les humillaba. El tesorero llevaba la contabilidad. El capitán Diego rechinaba los dientes, pero no podía alterar el orden. López traía clavos y tablas para que la gente reparara puertas y ventanas. Fátima organizó la entrega de jarras y panes para que siempre hubiera agua y comida en la mesa. Martín corría entre las filas, trayendo papel y tinta. Los soldados lo miraban con respeto. Se convirtió en la persona que mantenía el tejido de la vida cotidiana, y ya nadie se reía de sus idas y venidas. En esos mismos días, encontraron a Esteban. Intentó escapar por un vado lejano, pero lo reconocieron. Lo llevaron ante los ancianos de la ciudad. Hernando propuso que el juicio fuera público. La gente acudió a la plaza. Nadie gritó. Los ancianos leyeron sus cargos y preguntaron a los testigos. Esteban dijo que había hecho lo que hizo, porque temía que al día siguiente lo expulsaran del campamento y se quedara sin nada. Reconoció que había echado leña al fuego ajeno. Le impusieron una pena y lo llevaron bajo custodia. Fue un momento sobrio y difícil, que dio a la gente una imagen amarga, pero comprensible, de la justicia. Una semana después, la ciudad sonaba diferente. Se oía el golpeteo de los martillos, el tirón de los caballos que arrastraban troncos, los niños corriendo a por agua. La reina se preparaba para partir. Revisó las nuevas listas y ordenó que se dejara una pequeña guardia en el arroyo y en las puertas. Dio las gracias a quienes habían mantenido el orden. El capitán Diego recibió un informe seco en el que se decía que había realizado sus patrullas de forma concienzuda. López recibió una carta que confirmaba la legalidad de sus almacenes. El tesorero anotó que se había pagado parcialmente el salario. Hernando recibió una breve nota en la que se decía que se le nombraba representante para la comunicación con los maestros. Fátima encontró en el taller un nuevo torno en el que se podían afilar jarras y dijo que ese torno funcionaría más tiempo que cualquier disputa. Martín recibió un caballo con una silla de montar sencilla y un papel a nombre del transportista. Sonrió y dijo que mantendría la carretera limpia. Justo antes de partir, la reina ordenó que se celebrara otra ceremonia silenciosa. En la plaza se colocaron las llaves viejas en un cofre, y junto a ellas se apilaron las nuevas. Esto simbolizaba el cambio que se había producido ante los ojos de la gente. Fátima trajo una jarra con agua y la colocó entre los cofres. Dijo que el agua fluye si hay un canal, y repitió las palabras de su padre sobre que el trabajo ama el orden. El tesorero señaló que esa frase valía más que largos decretos. La gente miraba en silencio la jarra y las llaves. El capitán Diego estaba de pie a la sombra y comprendía que la guerra no había terminado con un redoble de tambores, sino con el trabajo tenaz de muchas manos. López contaba las listas y ya trazaba mentalmente las rutas para las caravanas. Hernando miraba la piedra con media luna y pensaba en su madre. El anciano que una vez la había salvado estaba sentado cerca, calentándose las manos al sol. Martín revisaba las cinchas y sonreía a los niños que acariciaban la crin del caballo. Cuando el ejército se dirigió hacia el norte, la ciudad no quedó en silencio. Siguió viva. En el tejado de la casa, donde se había tallado el símbolo de la media luna, Fátima colgó las primeras jarras nuevas. Eran de forma sencilla, sin adornos superfluos. Dijo que primero debía primar la solidez
y que la belleza vendría después. Hernando, junto a la ventana, reescribía la lista de artesanos que necesitaban arcilla. Escribió que el primer carro debía enviarse al valle, donde el agua era más limpia. Sabía que esa lista era más importante que las palabras grandilocuentes, porque alimentaba a la gente. Martín llevó el caballo al vado y comprobó que la orilla no se hubiera desmoronado. Asintió con la cabeza al muchacho que le había traído el collarín. Pasó un poco de tiempo y llegó una alfombra al mercado. La trajeron dos chicos y dijeron que la habían encontrado en una casa abandonada. La alfombra era parecida a la que había en el cofre con el señuelo de fuego, pero en esta no había huellas de carbón. En el dibujo, Hernando volvió a encontrar insignias camufladas. Comprendió que la alfombra conducía en cadena a aquellos que aún esperaban recuperar la noche. Ordenó que no se armara jaleo. Llamó en voz baja a los maestros que sabían leer los dibujos, y estos le mostraron que las insignias conducían a un antiguo almacén fuera de las murallas de la ciudad. Allí encontraron otro escondite con flechas. Lo abrieron delante de todos y lo entregaron al tesoro público. La gente vio que el poder no jugaba a las adivinanzas, sino que trabajaba. Esto reforzó la confianza más que cualquier discurso. Al cabo de un tiempo, Lope envió un mensaje diciendo que en las ciudades vecinas se necesitaban jarras y cuencos. Fátima eligió a 2 discípulos y los envió con Martín. Martín les enseñó a elegir vados para que los carros no se atascaran. Por el camino, se encontraron con gente que había oído hablar de la entrega de las llaves. Algunos esperaban lo peor, otros creían en el orden. Martín les contó con palabras sencillas cómo había jarras con agua a la entrada y cómo la gente caminaba sin gritar. No mencionó nombres famosos. Habló del camino, que debía estar limpio. Al regresar, trajo una carta del viejo maestro que pedía que le enviaran los moldes y las descripciones de los patrones. Hernando adjuntó en respuesta una copia de la hoja del libro del padre de Fátima. Escribió que los patrones se podían repetir, pero que era importante recordar la medida, porque si no, las copas se rompían. Añadió una pequeña nota sobre la media luna, como recuerdo de que las diferentes orillas del río a veces se unen en un solo símbolo. Era algo personal, pero no había ningún secreto que ocultar. Fátima sonrió cuando leyó la copia. Dijo que ahora su símbolo viviría en las cosas sencillas y que eso era mejor que cualquier escudo. Pronto surgió otro nudo. El capitán Diego recibió una respuesta a su queja. Le ofrecieron elegir entre pasar a otra tropa o quedarse en la ciudad y trabajar en las fortificaciones. Eligió quedarse. Comenzó a recorrer las murallas, revisando las escaleras y los almacenes. Rara vez hablaba con López, pero ya no discutía con él delante de todos. Intercambiaban notas breves, sin rencor. Era seco y correcto. El tesorero anotó que los gastos iban según lo previsto. Martín anotaba en la lista de vados la profundidad después de la lluvia. Hernando estableció una regla sencilla para resolver los asuntos controvertidos. Cada uno escucha al otro hasta el final. Luego dice lo que ha entendido y a continuación buscan una solución. Esta regla se impuso rápidamente porque acababa con los gritos. Un día, un hombre con una capa llegó a la plaza. A través de un niño, dijo que quería ver a quién llevaba un medallón con media luna. Hernando salió. El hombre le entregó una pequeña bolsa. Dentro estaba la otra mitad. El hombre dijo que su padre la había guardado para su amo, pero no se había atrevido a entregarla. Ahora había llegado el momento. Hernando juntó las 2 mitades y encajaron. Fátima dijo que su casa volvía a estar completa. El anciano de la plaza asintió con la cabeza y cerró los ojos. La gente que lo rodeaba
No entendió nada, pero sintió que se había acabado una larga historia. Al final de la temporada, la ciudad había cambiado. Ya no había escondites con flechas y los niños dejaron de encontrar hierro en los arbustos. En las puertas había carteles que indicaban cuándo y dónde se podían entregar las cosas viejas. Junto al arroyo había piedras y el agua fluía con regularidad. Fátima abrió un segundo horno. Martín llevaba a los alumnos a los vados y les enseñaba a mirar la orilla, no el cielo. Lope amplió los almacenes. El capitán Diego comenzó a construir una nueva escalera en la muralla. El tesorero limpiaba los libros. Hernando escribía breves notas en sus cuadernos, donde cada palabra se elegía no por su belleza, sino por su utilidad. Una noche, Fátima puso una jarra y un plato sobre la mesa. Dijo que ese dibujo lo había ideado su padre, mientras pensaba en el camino. En el plato había una línea ondulada, y junto a ella, una pequeña media luna. Hernando dijo que ese plato fuera a la casa de quien cuidaba los vados. Martín se sintió avergonzado, pero lo aceptó. Puso el plato en la estantería y dijo que llamaría a los alumnos para que lo miraran cada mañana. Lo hizo, y los alumnos sonrieron, porque entendían una cosa muy simple. El camino sostiene la ciudad. Cuando llegó el momento, la reina envió un breve mensaje. Escribió que el libro de la guerra estaba cerrado y que ahora había que llevar los libros del trabajo. Dijo que cada día era importante. Este mensaje se leyó en la plaza sin palabras grandilocuentes. La gente se dispersó para ocuparse de sus asuntos. El anciano que trajo la segunda mitad del medallón murió unos días después. Fátima y Hernando lo llevaron al antiguo cementerio y colocaron una lápida. En la lápida tallaron un pequeño símbolo que solo ellos entendían. Fue el silencioso colofón de un largo camino. Pasó un año. La ciudad seguía en pie. En los mercados se vendían jarras y el agua corría por los acequias. En la pared de la casa de Fátima, la marca de la media luna no se había desvanecido. Martín conducía caravanas y vigilaba los vados. López trasladó otro almacén y encontró nuevos trabajadores entre los antiguos tiradores que habían entregado los escondites en los primeros días. El capitán Diego se convirtió en maestro de fortificaciones y aprendió a hablar sin palabras bruscas. El tesorero se marchó al norte, dejando los libros limpios. Hernando seguía escribiendo notas breves en las que quedaba claro quién hacía qué y por qué. A veces sacaba 2 medallones unidos y recordaba cómo una noche silbaban las antorchas y cómo tintineaban las llaves en sus palmas. No le gustaba ese tintineo. En él oía el sonido monótono del trabajo que mantiene unida a la ciudad y a la gente. Así terminó la historia de la última llave y de cómo la vida, que parecía extraña y peligrosa, se volvió comprensible y compartida. El final no fue un milagro, fue el resultado de las decisiones que la gente tomaba cada día. Algunos cumplían su palabra, otros traían jarras, otros marcaban los vados, otros sabían ver el camino en señales sencillas. Y si se pregunta dónde está la justicia, la respuesta es sencilla. Aparece allí donde cada uno responde de sus actos y no los oculta tras palabras grandilocuentes. Esta conclusión no requiere tambores, requiere un camino llano, agua limpia y manos que no temen el trabajo. Pasó otro invierno. Las lluvias habían erosionado el camino hacia los campos del norte y las caravanas comenzaron a retrasarse. La gente estaba preocupada porque había menos grano. Lope envió mensajeros a los almacenes del oeste y ordenó que trajeran varios carros con cebada y avena. No esperó los permisos porque entendía el valor del tiempo. El tesorero, que había regresado por un breve periodo de tiempo, anotó en los cuadernos la deuda y la fecha con palabras.
Hernando reunió a los maestros y les dijo que los hornos funcionarían a la mitad de su capacidad para ahorrar leña. Fátima estuvo de acuerdo e ideó una tabla de trueque en la que las jarras se cambiaban por grano y leña según una medida comprensible. Mientras tanto, Martín comprobaba los vados. Encontró un nuevo paso entre los juncos y lo marcó con una estaca. Bastó con trasladar los carros al nuevo camino para que dejaran de atascarse. En pleno apogeo de las lluvias, un hombre con una capa oscura entró en la ciudad. Pidió un pase en la puerta y dijo que traía una carta de la reina. En la carta se decía que se había asignado ayuda a las ciudades del sur y que había que despejar los antiguos caminos que conducían a los monasterios. El hombre informó de que en uno de los puentes se había derrumbado la barandilla y se necesitaba un equipo de trabajadores. Hernando envió a Martín con los carpinteros. Reforzaron los pilotes, colocaron nuevas tablas y regresaron por la noche. En el mercado, la gente les agradeció en silencio, porque ahora se podía cruzar ese puente en la oscuridad sin miedo. También hubo que resolver el problema de las siembras. Algunos huertos quedaron a la sombra de las murallas y allí no crecían bien los cereales. Fátima recordó cómo su padre, en los años de sequía, cultivaba lentejas y habas junto a los acequias. Hernando escribió unas sencillas instrucciones y las repartió por las casas. La gente sembró habas y en otoño aparecieron en la ciudad gachas blandas que se podían cocinar en un solo fogón. Estas soluciones no parecían grandiosas, pero mantenían la vida. En primavera, llegaron maestros artesanos de un valle lejano. Trajeron nuevos moldes para jarras y enseñaron a reforzar los bordes para que no se rompieran con los cambios de nivel del agua. Fátima estudió atentamente su técnica y añadió otra medida a su tabla. Martín llevó los moldes a los pueblos vecinos y se aseguró de que el camino por el nuevo vado soportara el peso. Lope firmó un contrato de suministro en el que todos los números estaban escritos con letras, tal y como exigía la nueva norma, para que nadie confundiera las columnas. En ese momento, el capitán Diego se enfrentó a otra tarea. En una de las torres se había hundido el enlucido. Reunió a los albañiles y subió a la pared. Desmontaron la capa superior y volvieron a colocar las piedras. El trabajo era sencillo y pesado. Diego se dio cuenta de que este trabajo le venía bien a sus manos. Dejó de escribir quejas. Empezó a dejar breves anotaciones en los márgenes de los planos, donde quedaba claro qué se había hecho y en qué día. Los alumnos leían estas anotaciones y sabían cómo actuar. A mediados del verano, trajeron al pueblo un viejo baúl. Lo encontraron en el sótano de una casa en la que nadie había vivido durante varios años. El baúl era resistente y en la tapa se veían marcas de carbón. Hernando ordenó que no la abrieran en la plaza. Llevó el baúl al taller, donde había suelos de piedra, y quitó la tapa con cuidado. Dentro había montones de pergaminos, un par de sellos y un manojo de llaves con marcas. En algunos pergaminos había planos de pasadizos secretos. Hernando comprendió que esos papeles podían volver a ser un instrumento para quienes buscaban la chispa. Recopila por escrito los pasajes importantes y quema las hojas con los planos peligrosos. Entrega las llaves al tesorero. Fátima cierra la ventana y dice que ahora la ciudad tiene menos tentaciones para los noctámbulos. Ese mismo día llegó un extraño paquete. En la cesta había manzanas y en cada una había una pequeña marca tallada. Esa marca repetía el símbolo que una vez condujo al escondite detrás de la pared. El tesorero ordenó quemar las manzanas para no discutir sobre los símbolos. Fátima dijo que era la decisión correcta, porque la comida no debía servir para los juegos de otros. Martín llevó las cenizas más allá del arroyo. La gente vio que las autoridades mantenían la calma
y no hacían un espectáculo de unanimidad. Esa línea mantuvo el orden. En otoño, llegó a la ciudad una delegación de lugares vecinos. Querían saber cómo se había logrado entregar las llaves sin derramamiento de sangre y cómo se había evitado la ruina. Hernando reunió a la gente en la plaza y lo explicó con palabras sencillas. Dijo que cada promesa había sido registrada y que cada promesa era supervisada por una persona concreta. Mostró las tablas de Fátima, las notas de ruta de Martín, los cálculos del capitán Diego y los recibos de López. Los invitados observaron atentamente y formularon preguntas breves. Se marcharon sin elogios grandilocuentes, pero al año siguiente enviaron una nota diciendo que ellos también habían recuperado la calma. En invierno, la ciudad volvió a agitarse. Alguien difundió el rumor de que las viejas deudas se cobrarían con mano de hierro. La gente hojeaba los registros y no dormía por las noches. López acudió a la plaza y dijo a través de un mensajero que no habría prisas y que cada deuda se trataría por separado para no acorralar a nadie. El tesorero confirmó sus palabras por escrito. Hernando añadió que en las listas aparecería una nota sobre la flexibilización durante una temporada para aquellos que estuvieran ocupados en la restauración de los acequias. Fátima puso una jarra de agua sobre la mesa y dijo que sin agua no habría ni pan ni tranquilidad. Martín colgó un anuncio en la puerta en el que se explicaba claramente cómo actuar. Los rumores se calmaron. En primavera se volvió a hablar de las carreteras. En el camino oriental, la arcilla se había desmoronado y las carretas se atascaban hasta los ejes. Martín propuso trasladar el camino más arriba, a la cresta de piedra. El capitán Diego lo apoyó y asignó gente para profundizar la zanja de drenaje. El trabajo se hizo en 3 días. Desde entonces, las caravanas circulaban sin problemas. López notó que los gastos de reparación de los ejes habían disminuido y lo anotó en el libro, porque esas pequeñas cosas ahorran más oro que las discusiones. A mediados de año, nació un niño en la ciudad. Fátima dijo que lo llamaría como su hermano. Hernando sacó el medallón y volvió a mirar las 2 mitades unidas. Comprendió que el círculo no se había cerrado el día en que se entregaron las llaves, sino el día en que la gente comenzó a confiar en los demás. Lo anotó con una breve frase en su cuaderno. Esta anotación no apareció en ninguna crónica, pero la gente que lo rodeaba sentía su veracidad. Al final del verano, llegó un viajero de los caminos del norte. Traía varios rollos con dibujos similares a los del libro del padre de Fátima. Dijo a través del administrador que había visto signos similares en jarras en lugares lejanos. Fátima le mostró el taller y le dio agua. El viajero dejó un rollo como regalo y se marchó. Este pequeño objeto se convirtió en la prueba de que los dibujos y el trabajo iban más allá de las hogueras y las tiendas del campamento. La gente se alegró en silencio, porque la alegría del trabajo ama la tranquilidad. Al final de este largo camino, la reina volvió a enviar un mensaje. Escribió que en los libros estaba escrito: las llaves se han entregado, la gente está protegida, los caminos se mantienen. Agradeció a quienes habían cumplido con su parte. En respuesta, la ciudad envió una breve nota diciendo que el agua fluía con normalidad, las estufas ardían en silencio, el pan se horneaba según lo previsto y los niños corrían por el sendero seco. Martin se marchó con esta carta. Regresó unas semanas más tarde y dijo que las carreteras del norte también estaban más tranquilas. Así se consolidó la justicia que muchos habían buscado durante años. Nadie obtuvo todo lo que había soñado, pero todos obtuvieron su parte de paz. Y si se pregunta cuál fue la clave definitiva, la respuesta es sencilla:
La clave definitiva fue la capacidad de las personas para cumplir su palabra, respetar las medidas y recordar el signo que une la orilla y el hogar. Los últimos meses fueron tranquilos y claros. La ciudad se despertaba temprano, y al amanecer se oía cómo se abrían las contraventanas y cómo alguien caminaba descalzo sobre las piedras. En la plaza había un tablón de anuncios donde cada uno podía encontrar su tarea. Había notas sobre el día de limpieza del arroyo, el transporte de leña, la confección de sacos y el transporte de arcilla. Esas pequeñas líneas parecían insulsas, pero eran el sustento de todo. Fátima llevaba una lista de alumnos y anotaba quién había aprendido a mantener la forma y quién seguía rompiendo cuellos. Martín escribía breves notas sobre la profundidad de los vados después de cada lluvia. El capitán Diego recorría semanalmente las murallas y anotaba dónde había que coser una nueva grapa, dónde había que cambiar una piedra, dónde había que reforzar un escalón. Lope revisaba el almacén, contaba las bolsas, anotaba el movimiento de las carretas y cada gasto con palabras para que nadie discutiera sobre las cifras. Hernando encuadernaba los cuadernos y los firmaba en los márgenes para que se pudieran leer años después. A veces salía al tejado y contemplaba el valle. El viento agitaba las lonas y le parecía que la ciudad respiraba con regularidad, como un hombre después de una larga enfermedad, cuando desaparece la fiebre y vuelve la fuerza. Una noche, puso el medallón unido sobre la mesa, lo miró con calma y lo guardó en su cartera. El trabajo continuaba y la ciudad respiraba con regularidad, sin palabras innecesarias.